Hermano, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy es la tercera y última entrega de la serie En búsqueda de la verdad del niño Jesús. En búsqueda de la verdad del niño Jesús. La exposición del día de hoy se llama Profecías, mitos y realidades. Profecías, mitos y realidades. Jesús, hermanos, durante su ministerio dijo: la verdad os hará libres. Y es una declaración a tener en cuenta para escapar de la mentira, del error, que crea una especie de esclavitud en el ser humano. Esclavitud que invariablemente nos hace daño. La verdad de Dios es revelada mediante las Escrituras. Y no exagero al afirmar que la verdad que se enseña en la Biblia es la única verdad capaz de traer en su máxima expresión lo bueno y agradable para nuestra vida cotidiana. Repito, hoy vamos a ver la exposición que se llama Profecías, mitos y realidades. Pero antes que nada, permítame hacerle recordar lo que dice en el diccionario de la lengua española sobre estas tres palabras. Profecía, dice así: don sobrenatural que permite conocer por inspiración el futuro. Mito, relato imaginario que encierra algunas creencias de diversa índole de una cultura en particular, aceptado por sus miembros, o en otras palabras, una fábula o una fantasía creada en la mente de un individuo y difundida y aceptada por todo un grupo. Ahora, realidad, lo que dice el diccionario, ¿no? Calidad de real, lo que es efectivo o lo que tiene valor práctico, en contraposición de lo ilusorio. Eso es la Biblia. Es la verdad, en contra de las ilusiones que se hace el ser humano en su mente y en su corazón. Ahora, nuestra realidad, hermanos míos, puede hacer que esté usando mitos y en vez de verdades, exclusivamente hoy día de hoy, para celebrar las fiestas navideñas. Ya les he dicho, ¿no? O sea, predico en esta época sobre el tema para evitar predicar en la misma hecha, para que usted tenga tiempo de usted escudriñar las Escrituras y tomar sus propias decisiones. Tomar sus propias decisiones. Las profecías bíblicas fueron inspiradas por el Espíritu Santo a ciertos hombres de Dios. Los mitos son producto de la imaginación de un ser humano, o sea, una fábula, una fantasía, pero ambas, ¿ya? Las realidades o los mitos son declaradas o difundidas por nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque está dentro de la idiosincrasia del ser humano impulsar sus ideas. Quiéralo o no, el hombre es herramienta para eso, para impulsar sus ideas. La pregunta consecuente, de acuerdo a su práctica, la pregunta es: ¿a cuál contribuye usted? ¿A la realidad que hace libre o a un mito, a una fantasía? Hecho este pequeño preámbulo, busquemos Isaías capítulo 9, versículo 6. ¿Lo tienen, hermanos? Por favor, fuera de los que están delicaditos de salud, los que tienen niños en brazos, pónganse de pie. Lo que vamos a leer no es una fantasía, no es un mito, es una realidad que tiene que alumbrar en el corazón de los seres humanos. Y usted, si es nacido de nuevo, ¿ya? Tiene obligación de contribuir a lo que usted va a leer
se forje en el corazón de los seres humanos. Isaías capítulo 9, versículo 6. La palabra del Señor dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Inclinen su rostro, permita que lo oiga en una oración congregacional. Bendito Padre celestial, sabemos que su voluntad es que nosotros colaboremos para que todos los títulos que usted nos hace ver de Jesús de Nazaret, Señor, puedan ser aquilatados y usados por la humanidad. Ayúdenos, papito lindo, para que nosotros en todas las circunstancias de nuestra vida contribuyamos a que su realidad se haga real en la vida de las personas que amamos, Señor. Ayúdenos, papito lindo, porque usted nos ha nombrado sus colaboradores. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Por favor, tomen asiento. Hermanos, las profecías sobre Jesús fueron hechos cientos de años y podríamos decir miles de años antes de su nacimiento. Jesucristo es real, no es producto de la imaginación de un hombre o de un grupo humano, ¿ya? Pero si no se le da el sitial que le corresponde en la mente y en el corazón del ser humano, corremos riesgo de que en la práctica solamente sea un mito para nosotros, y aquí entra lo que es contrario a lo que Dios nos pide. Y si nosotros lo volvemos un mito con nuestras prácticas, escúcheme y grábeselo. Así vamos a educar primeramente a nuestros hijos, y así vamos a educar con cualquiera que entre en contacto con nosotros. Es necesario tener prácticas centradas en las Escrituras para que Jesucristo sea real en nuestra vida. Hay una relación estrecha entre la fe que salva y ayuda a superar cualquier problema cotidiano con el oír la palabra de Dios. Busque Romanos capítulo 10, Nuevo Testamento, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 17. Lo que acabo de decir se sustenta en este versículo. Dice la palabra del Señor así. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aunque probablemente la construcción gramatical es un poco complicada para nosotros que somos hispanohablantes, pero lo que en sí está diciendo es que la fe nace, que la fe nace por el oír la palabra del Señor, y la esperanza para superar los problemas, los métodos para superar los problemas, nacen y se fortifican cuando aceptamos lo que dice la palabra del Señor para ese problema en particular. Escúcheme, que va a ahogar a su familia, que va a ahogar a su familia, que está intentando ahogar a su familia. Sabedor del efecto de este proceso, el enemigo de Dios intentará entorpecer, oscurecer, empañar, ensuciar, apagar, ensombrecer, nublar el mensaje de la palabra de Dios. Y para ello se vale, escúchenme ya, es Ávila, de los deseos humanos. Porque los deseos humanos hacen trinchera en nuestra mente y es sumamente difícil desalojarlos, lo que queremos. Dios también nos advierte que ciertas tradiciones son muy eficaces para los planes de nuestro enemigo. Y triste es lo que voy a decir. A veces vivimos en mitos. Hay veces, no solamente en Navidad, hay veces vivimos en mitos, ¿ya? Que hemos escuchado y escuchado de escuelas psicológicas,
de nuestros antiguos, de nuestros sociólogos, y llegan a ser mitos, porque nos damos cuenta en la realidad que no causan lo que ellos aseguran que causan. No causan felicidad, no causan realización, no causan una vía de escape, parece mal que nos está ahogando. Aprendamos cómo magistralmente enredó al pueblo que Dios eligió. O sea, estoy hablando de Israel, ¿no? Por ejemplo, las profecías dadas en las escrituras bíblicas sobre el nacimiento de Jesús, su Mesías, fueron clarísimas. Miren, ¿cómo no se dieron cuenta? Miren, en Belén de Éfrate, así decía la profecía, en Belén de Éfrata nacería un soberano como ninguno. Lo acabo de leer. Cuyas salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Ellos comprendían, es eterno, ¿ya? Y el mensaje era claro, porque hablaba de una naturaleza divina, de un niño que nacería en un pequeño pueblo del propio Israel. La pregunta es, ¿cómo es que vivieron un mito? Es que los deseos hacen trinchera en la mente de los que son elegidos y podemos desbarrancar todo el trabajo que Dios hace en favor nuestro. Y muchos años antes, a Isaías, al escribir, usó adjetivos calificativos que pintaban de cuerpo entero la importancia, la trascendencia, el poder sin igual de aquel que nacería en Belén. Le dijo que iba a ser admirable, Dios fuerte, Padre eterno, consejero, príncipe de paz. Desde ahí ya, decir eso de un ser humano que nacería era una herejía para los judíos. La pregunta es, ¿por qué no hicieron carga un montón sobre Isaías? ¿Saben por qué? Porque ellos sí comprendían en aquel entonces. Pero los mitos que cree el demonio escúcheme por favor, escúcheme, que toda la sabia y perfecta palabra que está siendo sembrada en sus corazones se diluye en algún momento. El nacimiento de Jesús marcaría el principio de un camino de cerca de 3 años que culminaría con la muerte y posterior ascenso a los cielos, sellando la esperanza para aquellos que crean en Él y le declaren Señor y Salvador de su vida. Pero cuando este niño nació, cuando se cumplía la profecía inicial que desencadenaría el cumplimiento de todas las demás, ocurrió lo trágico para el pueblo judío. Empezó su rechazo y su combate contra Él. Busquemos Mateo capítulo 2. Antes de su nacimiento empezó la lucha del pueblo de Israel. ¿Encabezado de quién? ¿Cómo no? Por los principales. Mateo capítulo 2, versículo 1 al 6. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá el guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ya no lea, escuche por favor. En vano Herodes escuchó a hombres de ciencia del oriente y la profecía de Miqueas, porque sus ansias era no entregarle lo que pedía las escrituras. El Mesías, el rey, o sea, entregarle todo lo que él estaba haciendo a él. Ya. Y él, por tanto, sus deseos que hicieron trinchera en su mente lo perdió. Más pudo su ansia de poder. Y en vez de honrarlo, asentado que en el futuro él lo pastoree, urdió un plan para matarle. 30 años después, una vez que Jesús ya estaba en su ministerio público, las cosas no habían cambiado significativamente. Y con tristeza voy a decir que hay muchas personas que durante años y años y años y años y años
En ciertas oportunidades se le ha predicado la verdad y también no ha habido resultados significativos. Pero los que son de fe siguen trabajando con el ahínco que pidió el Señor Jesucristo. En aquel entonces, 30 años después, luego de haber visto milagros y todo, seguían combatiéndolo, intentando matarle, rechazando su pastorado. Habían enturbiado el mensaje profético que les había prometido un príncipe de paz, un Dios fuerte, un consejero, un Padre eterno. ¿Por qué? Porque los judíos habían creado en su tutuma un mito sobre su Mesías, pues ellos esperaban un libertador político, un hacedor de riquezas que le dé prestigio y poder. Y ustedes saben que Cristo no es así, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? Le dice que colabore con lo que es tuyo. Y en aquel entonces, solo un reducido grupo de hombres y mujeres aceptaron sus enseñanzas y pastorado y se dejaron pastorear. ¿Saben lo que significa pastorear? ¿Saben lo que significa pastorear? Decirle, por ahí no vayas, esto no hagas, así no, así sí. Y hay personas que no están dispuestos a dejarse pastorear. Y en aquel entonces no aceptaron domar sus ideas y deseos y en consecuencia no llegaron a ser la bendición que Dios quería que sean para las naciones. Lo mismo se le pide a los nacidos de nuevo de hoy. Déjense pastorear, no por un hombre, sino por las recetas que salen de la bendita y milenaria palabra de Dios. Repito, el mensaje profético sobre Jesús estaba tan tergiversado en la mente de los judíos que pese a todos los milagros, prodigios, que hablaban a las claras que era divino, la mayoría de ellos no pudieron separarse de sus deseos impuros, y lo rechazaron. Al igual que ellos en la actualidad, muchos comprenden la verdad de Jesús. Ven, por ejemplo, los milagros de vidas cambiadas, que ahora tienen una motivación diferente. No ven perfecto, porque no existe el perfecto. Ven esos milagros, pero sus deseos y sus ambiciones personales les evita emprender el camino que a todas luces es correcto y por tanto así rechazan el pastorado de Jesús mediante las escrituras de su vida. Que cómo uno puede darse cuenta si esa situación es personal, simple. Escúcheme y analícese. Si me interesa más lo que yo pienso, los métodos que yo he dispuesto, los proyectos que yo tengo, pese a que la Biblia no me avala, ¿ya? Esa es su situación. ¿Ya? Repito, en el pasado esto ya ocurrió. Y lo que está escrito acá, hermanos míos, es para nuestro conocimiento y para nuestra aplicación. Busquen Juan capítulo 8. Busquen Juan capítulo 8. Versículo del 56 al 59. El calor está tremendo, ¿no? Juan capítulo 8, del 56 al 59. Miren, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Ahí ya era una bomba para los judíos que escuchaban eso. ¿Qué les estaba diciendo? Yo soy Dios. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos, se fue. Hermano, viendo Jesús que para los judíos sus ideas y sus métodos
sus proyectos eran más importantes que la verdad que él les estaba enseñando, usó el término yo soy para indicarle ya sin rodeos, ya, que él era el Mesías anunciado, el príncipe fuerte, el Dios fuerte, el príncipe de paz, que reunía las virtudes y bendiciones del Padre eterno. Un estudio de este paraje escritural demuestra que comprendieron exactamente, pero en vez de servirle, hemos leído, ¿no? Tomaron piedras y lo intentaron matar. Tremendo trabajo del tergiversador del maligno en la mente de los judíos. Este trabajo tergiversador ya no solo se llevó a cabo con los judíos, este trabajo maldito, lo sigue realizando contra todos aquellos que verdaderamente son nacidos de nuevo. El trabajo de nosotros, los cristianos, los nacidos de nuevo, es luchar como correctos colaboradores de Dios para anunciar la verdad. Verdad que cuando es creída y puesta en práctica, trae libertad de la basura espiritual y de los traumas que nos hacen daño. Los judíos de la época vieron los milagros, vieron las señales, conocían las profecías, y de hecho que Jesús no podría haber manejado, porque ¿cómo decir que él había manejado que nació en Belén? ¿Cómo decir que él había manejado que ambos padres pertenecían a la genealogía de David? ¿Cómo acusarlo de que él ha manejado, que él es un gran artista del engaño? Simplemente no fue suficiente para ellos, porque no querían desalojar los mitos que habían creado, porque estaban de acuerdo a sus propios deseos. Con el tiempo, el pueblo judío, casi en pleno, producto de la tergiversación, consideraron y consideran en la actualidad un mito creado por sus seguidores, o sea, los apóstoles. Repito, es tan magnífico el trabajo demoníaco en la mente del ser humano, en aquel entonces los judíos, el pueblo elegido de Dios, y en la actualidad en muchos creyentes, que terminan siendo neutralizados como seguidores de Cristo. Las profecías bíblicas que hablaban de Jesús anunciaban al Salvador esperado por ellos, pero en su raciocinio, guiado por la tergiversación aliada de sus deseos impuros, convirtieron al Salvador en un mito para su vida. Hoy, por triste decirlo, muchas personas, sin importar su grado de cultura, su intelecto, ven las cosas de Dios, vida eterna, cambio de vida y todas las verdades que enseña la Biblia, como mitos de un grupo de fanáticos, ya, religiosos, que tienen en la cabeza un pastor, ¿ya? O sea, ¿de quién? Nosotros. Hoy, pocos dudan del nacimiento de Jesús, de la raíz genealógica de David. Pocos dudan. Todo esto lo aceptan porque es un conocimiento histórico y cultural. Pero ese conocimiento cultural nunca va a ser suficiente para obtener las bendiciones de la sabiduría del libro. Hablo, por ejemplo, de cómo salvar el alma. Hablo de cómo recibir la herencia de la vida eterna. Hablo para cómo tener un cambio significativo en nuestra vida. Hablo de la forma de humillarnos y aceptar que la hemos fregado y realizar metanoia. Hablo de la forma de alejarnos del daño que nos está haciendo daño. Hoy parte al ataque tergiversador usa costumbres y tradiciones de los pueblos que producen hábitos que, queramos o no, desagradan a Dios. Ya Pablo advertía en la epístola a los Colosenses capítulo 2 versículo 8 lo siguiente. Escuche. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mandato para los que ya saben la verdad, pero esta advertencia tiene que ser analizada por todo ser humano que está buscando la verdad. Pregunto,
¿Usted está buscando la verdad que la haga o lo haga libre? ¿Está buscando? Un raciocinio lógico nos va a llevar a ciertas verdades. Ahora ya estando en el caso específico de las tradiciones de la Navidad, ¿no? Y muchas otras tradiciones más. Un razonamiento lógico nos puede llevar a ciertas verdades. Las tradiciones son trincheras en el corazón de los hombres. Las tradiciones son difíciles de rechazar por considerarlas como legado de nuestros padres y de los padres de nuestros padres y de la nación a la cual pertenecemos. Hay tradiciones que, usadas hábilmente por el enemigo de Dios, enturbian el mensaje de la salvación que nos puede hacer libres de todo aquello que nos hace daño. Repito, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Qué haremos? ¿Apartarnos del mundo? No, obrar así sería perder la perspectiva bíblica. Ya Jesús, cuando oraba, decía: os ruego que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17:17. El mandato no es separarnos, ¿ya, hermanos míos? El mandato es tener cuidado con las diferentes ideas de hombres puestas en práctica por las tradiciones que nos han enseñado. No existe mandato de apartarnos del mundo, por lo tanto, no es repudiar por repudiar las tradiciones y las costumbres del pasado. Pero esas tradiciones tenemos que analizarlas y no hacer como ellas dictan cuando van en contra de la palabra del Señor. Un ejemplo práctico. ¿Por qué no alegrarme por el año nuevo? ¿Por qué sentirme mal si tengo la posición económica de comer pavito, pavitón o chocolate? ¿Ah? ¿Por qué no alegrarme por el balance a fin de año de lo que fue y lo que espero? Cuando veo que ha sido un año fructífero para mí y el año que viene aparentemente con 1000 bendiciones más. ¿Por qué no alegrarme? ¿Por qué no exteriorizar mi alegría y mis sanos deseos el día de mi cumpleaños? ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué alejarme de estas prácticas? Pero con respecto de la Navidad y Año Nuevo, invocar la suerte comprando ropa amarilla. Yo también compro ropa amarilla, ¿ya? Pero ¿saben cuándo? Compro el 2 o el 1, ¿ya? Porque la ropa interior que cuestan 50 soles, al día siguiente te lo venden a 5 soles. ¿Ya? La verdad, ¿ya? Pregunto, ¿o comer uvas a determinada hora para invocar prosperidad? ¿Ha comprado uvas el 30? ¿Saben cuánto cuesta? Compra el día siguiente y va a ver que el precio se tumba. De estas prácticas y otras, ¿no?, aparentemente inocentes, que son tradiciones, debemos alejarnos. Porque, ¿qué bueno trae eso? Engaños aprovechados en primera instancia por los comerciantes, en primera instancia, pero detrás está un poder que se nutre en la ignorancia y el engaño. La ignorancia y el engaño no pueden ser buenos para el ser humano, y mucho menos para un nacido de nuevo. La lógica de nuestra mente así lo indica, y la palabra de Dios lo asegura categóricamente. La ignorancia y el engaño nada bueno va a producir. No es mandato alejarnos de todas las tradiciones del mundo. A la verdad sería un camino ilógico. De la que sí debemos alejarnos son de aquellas que atentan contra la palabra del Señor, o que la celebramos atentando con la palabra del Señor. ¿Qué tiene de malo celebrar cumpleaños, fiestas patrias, la celebración cultural de los pueblos? Por ejemplo, el Día de la Madre, del Padre, del Niño, del Adolescente, el idioma. ¿Qué tiene de malo? El mandato es darle la gloria y la honra a Dios y discernir todo lo que hacemos, que analicemos estas tradiciones y las volvamos correctas ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios. El celebrar el nacimiento de Jesús no es un mandato bíblico, pues para empezar no sabemos la fecha exacta en la cual el Señor Jesús nació.
sí sabemos que coincidió con la Pascua judía, o sea, el mes de Nisan, lo que vendría a dar una conclusión lógica. El Señor Jesús nació entre marzo y abril. Entre marzo y abril nació el Señor Jesús. Ahora, permítame que comparta con ustedes fuentes eruditas del mundo católico sobre esta festividad y sobre uno de los emblemas más significativos que, ojo, que ellos impulsaron ya y después se dieron cuenta de su tremendo error. Ya. La Enciclopedia Católica, edición 1911, afirma lo siguiente: la Navidad no estaba incluida entre las primeras festividades de la Iglesia. Los primeros indicios de ella provienen de Egipto. ¿Ya? Ahora, veamos sobre Papá Noel, el actual símbolo anglosajón navideño por excelencia. En el año 1969, durante el papado de Pablo VI, la curia romana retiró del calendario el ritual católico a San Nicolás. ¿Y saben por qué? Porque no podían comprobar que era un ser histórico. O sea, en la práctica no podían decir que era real. O sea, aparentemente se dieron cuenta que era un personaje imaginario, un mito. Y la curia romana, al ver que sin querer queriendo habían contribuido groseramente al culto de Santa Claus, que se volvió el principal personaje de la Navidad, intentaron con una bula papal enmendar su error. Y no lo han logrado. Ahora, vamos a ver por el lado de los reformistas. O sea, los reformistas, ¿ya?, que salen de la iglesia romana, ¿ya?, le cambian el nombre a Santa, ¿ya? Le cambian el nombre. Otros anulan su personaje, pero continúan con la tradición de los obsequios. Y al final se dieron cuenta que ellos le cambiaron el nombre, ¿ah? Y después, miren cómo es astuto el demonio, ¿ya? ¿Cómo es astuto el demonio? Le cambiaron el nombre y al paso de unos cuantos años, ese nombre comenzaron a cambiarlo, letras, y terminó volviendo a decir lo mismo. Y ellos no se dan cuenta, pero es que las cosas de Dios no se pueden cambiar con decretos. Hay personas que dicen, no, oh, sí, que el gobierno sean creyentes y por decreto vamos a... Las cosas de Dios no se cambian con decretos. Las cosas de Dios se cambian cambiando el corazón del ser humano. Y ambos sectores de la cristiandad fallaron en su intento y todo el mundo occidental sigue alimentado del mito. Volvemos a repetir, ¿por qué fallaron? Porque no consideraron que esas tradiciones están muy arraigadas en la mente y en la cultura de los pueblos y de algunas congregaciones. Es que mediante decretos papales o tachando al personaje sin cambiar los hábitos costumbristas, nunca va a ser la forma correcta de combatir tradiciones aparentemente inocentes. Hagamos un pequeño estudio estadístico. ¿Cuántos de aquí reconocen que han tomado decisión por Cristo en una campaña navideña donde le dieron regalos? ¿Alguien aquí? Ya, miren, esta pregunta yo la he hecho en varias congregaciones y nadie levanta la mano. No hay un solo nacido de nuevo cuando hayan estado obsequiando regalos. No hay. Ya. Y si a alguien se le ocurre levantar la mano, ya, tendría que reconocer que me estoy equivocando. Pero nunca, hasta ahorita, no hay uno solo que haya levantado la mano. La pregunta sería, ¿qué frutos estamos logrando cuando evangelizamos o educamos con prácticas que nos damos cuenta que no son del agrado de Dios? Mediante la celebración de las fiestas navideñas podemos recordar que Jesús nos amó de tal manera que se rebajó haciéndose un niño indefenso, pero no queda ahí, sino que ese niño crecería y moriría en la cruz para darnos vida eterna y paz en medio de nuestros problemas. O simplemente contribuir en Navidad con mitos creados alrededor de las fiestas navideñas que producen el siguiente resultado. El sentido original que en latín se le da para Navidad, ya lo enseñó, dice
una Navidad para ti. Se ha cambiado, ¿saben en qué? En un día de regalos materiales, de satisfacción emotiva y excelente margen de ganancia de comerciantes usándote a ti. ¿Ya? La Navidad como mito se nutre del bonachón Papá Noel y de sus ayudantes que se desviven para crear juguetes para los niños. ¿Qué frutos producen? Respuesta: mitos, costumbres que tienen esta expectativa. A las 12 de la noche, el momento culminante, nadie está pensando en Jesús. Están pensando en abrir sus regalos. Pregunto, ¿el momento culminante no se vuelve un momento espiritual, sino comercial? Todos preocupados por los regalos, los personajes que regalaron y a quienes queremos demostrarle amor. Todo se vuelve la culminación de un comercio. Mitos que llevan al ser lógico e inteligente, que es imagen de Dios. ¿Saben a qué nos lleva? A una burla grosera contra su creador. La celebración de la Navidad nace de tradiciones de hombres. Como mínimo, debemos realizarla como debe ser, sin menospreciar, sin insultar al dueño del homenaje. Para graficar esta afirmación, otra vez le voy a hacer un pequeño ejercicio mental. Imagínense, digo otra vez porque ya lo he hecho la primera vez que prediqué el tema. Imagínense que el día de su cumpleaños se le invita a una casa de familia, le dicen: vamos a celebrar tu cumpleaños. ¿Mi cumpleaños? Sí, tu cumpleaños. Y a la hora que se estila, cuando deben cantarle su feliz cumpleaños, cuando deben abrazarlo y darle las enhorabuenas, la muestra de cariño y estimación, usted es ignorado olímpicamente y ve que todos los tributos de cariño y atención van hacia otras personas. Pregunto, ¿no sería burlarse de usted? ¿No sería indignante que le digan: vamos a celebrar tu cumpleaños y no hay ninguna atención para usted? Usted podrá decir: ¿para qué fui? Por favor, use la lógica, ¿ya? Para apreciar lo que verdaderamente ocurre cuando se celebra Navidad y se hace todo alrededor de las 12. ¡Feliz cumpleaños! ¡Abramos los regalos! Al festejar una fiesta en honor de alguien, ignorarlo, ¿no es insultarlo? Y la pregunta: ¿quién detrás de esto? ¿Usted? No. ¿Sus padres? Tampoco. ¿Los padres de sus padres? Tampoco. ¿El diseñador del boom comercial más grande de todos los tiempos? Tampoco. Porque sus padres y nosotros, cuando hacíamos esto, lo único que queremos es que nuestros hijos sean felices. El diseñador del boom comercial, tampoco, porque él lo que quiere es money. Money. La empresa que auspició en primera instancia la campaña de difusión de Papá Noel, tampoco, porque también lo que quiere es money. ¿Y quién detrás de esto? Ningún ser humano. Detrás una inteligencia malévola. El padre de la mentira, el de la tergiversación. ¿De qué le sirve? Analicemos lo siguiente. Ya le dije, un mito puede producir una realidad tergiversada, pero una realidad. ¿Qué se produce en las fiestas navideñas? Fantasía, que agradan al hombre, que lo divierten, pero lo pueden pervertir. ¿Qué más produce la Navidad? Que forzando nuestra economía, nos comportamos como acaudalados en esa fecha y echamos la casa por la ventana, con la compra de productos que en el mejor de los casos van a ser rotos a los 2 o 3 días por nuestros niños. ¿Ya? A la verdad, los mitos con respecto de las fiestas navideñas produce que soñemos despiertos que esa noche, sin importar el mañana, hemos logrado la felicidad. Pero, ¿cuál es la verdadera realidad que produce este mito?
Primero, los mitos con respecto de las fiestas navideñas no contribuyen a que los que lo celebran comprendan que necesitan a Jesús como Salvador personal. No comprenden. ¿Ya? Cuando hacemos una reunión para los niños en diciembre, ¿se acuerdan que la primera yo dije, no, nada de Papá Noel y nada? ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es que los niños comprendan, hermanos míos. Los niños pueden preparar su camino cuando predicamos a Cristo, no cuando presentamos personajes que no tienen nada que ver con la Navidad. ¿Qué más producen estas fiestas navideñas? ¿Saben lo que produce? Yo he sido policía y las estadísticas indican lo siguiente. Las tasas de violencia, los accidentes de tránsito, los robos, las violaciones son superiores a todo el resto del año. ¿Ya? Tercero, ¿saben lo que produce? Nos da un escape a nuestra realidad. Y se la damos a nuestros hijos, lo estamos preparando para que ellos psicológicamente, un día al año, se escapen de todo el problema que tienen. ¿Y saben cómo se escapan? Gastando lo que no tienen. O sea, les creamos una cultura de afán y de estrés. Y sabemos que muchos congéneres no les importa robar, estafar, no les importa prostituirse, si con ellos van a comprar el regalo navideño que sus hijos o sus nietos le han pedido, y no les importa. Lo que quieren es llegar a casa, cambiarse con su disfraz de Papá Noel y decir, ¡oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Los mitos de la Navidad tienen su punto central cuando el agasajado principal, Jesús, se vuelve un convidado de piedra. ¿Quién se supone que ha plantado esto? Yo creo que usted ya sabe la respuesta. Recordemos nuevamente lo advertido por Pablo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hermanos, no hay nada de malo, por lo contrario, es buenísimo que ese día nos reunamos a la mesa con nuestros familiares. Pero no interesa que sea a las 9, a las 10, a las 12, a la 1, no interesa. Lo que interesa es que le demos la gloria y la honra a Dios. Darle la gloria y la honra de Dios también implica, hermanos míos, ese día, primeramente recordar al Jesús y tener cariño, armonía familiar, porque no hay más hermoso, la Biblia lo dice, no hay más cosa más hermosa que vivan los hermanos juntos en armonía. Pero usted sabe, ¿no? Todos ustedes saben y yo también. Ese día revientan un montón de problemas familiares. ¿O no? Ese es el día. Ese es el día. Imitemos el ejemplo de los curtidos pastores que lo fueron a adorar. Imitemos a aquellos magos, importantes hombres de ciencia, que le fueron a adorar, que le llevaron obsequios magníficos, no a todos los niños que estaban alrededor del nacimiento, se lo llevaron a Jesús de Nazaret. Es que es tan difícil comprender. Sí, ¿y saben por qué? Porque cuando los deseos han hecho trinchera en el corazón, bien difícil desalojarlo. Esas costumbres no son inocentonas, hermanos míos. Recuerden que antaño los judíos fueron neutralizados y muchos creyentes son neutralizados no solamente ese día. ¿Y saben por qué? Porque cuando a un creyente se le predica y sabe la verdad, pero dice no, se está preparando para decir no y no y no cada vez que la palabra del Señor desnude lo malo que está haciendo. Hoy vemos la consecuencia de que ocurrió en Israel, ¿no? Israel hoy día es potencia económica, potencia militar, tiene una fuerte presencia diplomática, es resaltado los judíos, no premios, no. La mayoría de que obtienen premios Nobel son judíos, ojo, de diferentes nacionalidades, ¿ya? Pero en nuestro hoy están neutralizados como embajadores de Cristo. No nos neutralicemos nosotros. No hay tres caminos, solamente dos. Uno, con nuestra práctica difundimos mitos. O dos, ayudamos a los que nos rodean
a evitar las consecuencias de una educación consumista que relega a Jesucristo a un papel secundario. Una pregunta que cada uno tiene que responder a luz de sus propias actividades. ¿Nos preocupamos primordialmente que Cristo alumbre en esas fechas la vida de los demás? ¿O justo a esa hora buscamos la chispita, el cuetón? Y nada que ver con Cristo. Hermanos, en la noche se va a predicar. Pero Dios no quiere que seamos adustos. Él quiere que seamos alegres, que nos gocemos con estos momentos maravillosos, pero que no perdamos la óptica de que Él nos ha dado vida eterna. O estamos más preocupados, repito, por el cuetón, la chispita en Año Nuevo, o porque no conseguí la prenda amarillo. Ay, bueno, ya, no importa. No conseguí la uva. ¿Ah? Estamos preocupados por eso, porque esta vez no hubo para panetón. Estamos más preocupados, ¿qué me habrán regalado? ¿Qué me habrán regalado? En vez de estar preocupados por, me vamos a sentar a la mesa, voy a separarme un ratito como cabeza del hogar, y si yo sé que no manejo, le signo a uno de mis hijos, busca una porción de la Biblia para, antes de sentarnos a mesa, hablar de Dios. ¿Lo hace usted? No, ¿para qué? Si lo hacemos todos los domingos. Lo hacemos todas las reuniones de jóvenes. Ese día no malogre. Ese día tenemos que abrir los regalos. Ese día no. ¿Qué, no era el cumpleaños del Señor Jesús? No enseño, hermano mío, que es malo cenar un panetón, chocolate, de tener pavito o pollito a la brasa. No es malo nada de eso. Es malo perder la perspectiva de la realidad. Es malo permitir que Jesús se vuelva un mito en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos. Que nuestros hijos estén preocupados en Navidad por el regalo. Pregunto, ¿qué no tienen el día del cumpleaños? ¿Qué no tienen ahora? El Estado todavía nos ha ayudado, ¿no tienen el día del niño? ¿Qué? ¿No puede agarrar ese regalito y aguantarlo unos cuantos días más y decirle, hijito, tráeme tu libreta? Y como ahora es más fácil todavía, porque antes, tráete mi libreta, había 12, 14, 16, 18. Ahora dice, bebé, en sí ni sabes cómo está tu hijo. ¿Ya? La verdad. Y no puede decirle, ay, te has portado bien, porque tu profesora me ha dicho que te has portado bien. Ha sido un poquito, pero estamos mejorando. Ten tu regalito para que te esfuerces. ¿No puede hacer eso, hermano mío? No, usted está malogrando la Navidad. Cada uno elegirá. Yo particularmente, hace muchos años me di cuenta que era siervo, esclavo, sirviente, chulillo de Dios. ¿Usted ya se dio cuenta? ¿Ya se dio cuenta, hermano mío? En el año 2006, cuando fui ministro de Evangelismo y Misiones de Esperanza en Jesús de San Miguel, la Junta Pastoral tomamos la siguiente decisión. Como habían hermanos de buen corazón y personas de buen corazón que les gustaba la obra que hacíamos, nos llenaban la casa de juguetes, hermano. ¿Y saben lo que hicimos? Tomamos acuerdo de iglesia de que esos juguetes se iba a regalar en la escuela dominical como premio por el esfuerzo que realizaron durante todo el año. ¿Ya? Bueno es darle la gloria al Señor Jesucristo y no dejarse vencer por tradiciones que no encajan en la cosmovisión de Dios para nuestra vida. Las profecías sobre el niño que nacería en Belén fueron desoídas por Israel y Jesús se volvió un hito para ellos. Esta es una realidad que hoy la podemos apreciar. Pregunto, ¿nos puede pasar algo de esto? Sí nos puede pasar. Sí nos puede pasar. La siguiente pregunta sería, ¿seguiremos celebrando las Navidades con los mitos que nuestros padres y los padres de nuestros padres heredaron de los tátara y tatarabuelos? ¿O decidiremos por fin que somos sirvientes de Cristo? ¿Lo decidiremos por fin ese día? Elegir un mensaje que diga, yo creo en un Dios fuerte,
que ha combatido en mí todo esto que me hace daño. Yo creo en un Dios que me aconseja en los dilemas de mi vida. Yo creo en un príncipe que me va a regresar mi paz en un mundo ansioso y afanado. Yo creo en Jesús y predico su santo nombre. Hermano, cada quien tomará su decisión. El profeta Miqueas dijo: hombre, él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Y eso está en Miqueas capítulo 6, versículo 8. Ya para terminar, digamos, hermanos míos, que aplicar la sabiduría de Dios a nuestra vida cotidiana implica que aprendamos a celebrar nuestras tradiciones y nuestras fiestas no como queremos, sino como debemos hacerlo. El creyente que está siendo alimentado correctamente por la palabra de Dios hace un compromiso espiritual para hacer lo correcto. ¿Y saben lo que va a pasar? El mundo se le va a ir encima. A mí ya me pasó. Y nunca he claudicado. Nunca he claudicado. Hasta me dijeron que me caía pelo porque soy tacaño. Los noblecillas tienen fama de tacaños. Por mi abuelo. Recordemos, hermanos, cuando celebremos el cumpleaños de Jesús, podemos colaborar con mitos que no tienen nada que ver con Jesús de Nazaret, o comportarnos como verdaderos cristianos maduros en la fe, que le damos gloria y honra a Dios, pasando momentos agradables, en paz con nuestra familia, pero luego de haber predicado su palabra y comportarnos correctamente en ese día que celebramos el natalicio del Señor. La decisión siempre será nuestra, seguir con los modelos del mundo, según las tradiciones de nuestros antiguos, que la verdad, con sumo respeto, no conducen a nada bueno. No conducen a nada bueno. Y yo lo sé. ¿Saben por qué? Porque, ¿saben qué día hay inamovilidad de la policía? Definitivamente, Navidad y Año Nuevo. Porque ese es el día en que las familias pelean. Ese es el día en que hombres le pegan a sus mujeres, mujeres le pegan a sus maridos. Ese es el día donde hay más asesinatos, más homicidios, más accidentes de tránsito. Ese es el día que pelean en las familias y piden que vaya un policía que los pueda aconsejar. Ese es el día que el hombre lo ha vuelto así un mito por no aceptar que Cristo reine ese día en su hogar. La decisión siempre será personal. Desde un púlpito solamente se predica, pero nadie se inmiscuye en lo que haga cada creyente en su vida personal. Pero yo le aseguro, el mito, la realidad que usted haga, va a tener consecuencias en su vida y en la vida de los niños que usted está criando. Incluyen su rostro. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, su palabra es dura, avasalla, Señor, muchas veces nuestros deseos, rompe, Señor, lo que nosotros creíamos que era correcto. Pero, Señor, yo particularmente le agradezco, Señor, por desentrañar, Señor, con las Escrituras muchas verdades, mi Dios santo, en las cuales vivimos. Ayúdenos, Padre, para tomar decisiones. Señor, sabemos que usted es paciente con nosotros. Señor, usted es paciente con un creyente y yo le doy gracias por ello, Señor. Pero ayúdenos, Señor, para que nosotros podamos colaborar correctamente con usted. Ayúdenos, papito lindo. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermano.